Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. ¿Estás fatigado? Pues déjame decirte que no eres el único que lo estás. En Isaías 40, del 27 al 31 voy a leerte algo que dice Jacob. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. Eso era lo que decía Jacob. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. ¿Cuántos están listos para caminar en lo sobrenatural? Cuando Dios hace una pregunta, no es para Él enterarse qué es lo que está pasando. Es para ubicarnos a nosotros, es para que nos hace la pregunta a nosotros. Pues le está haciendo la pregunta a Jacob: ¿por qué estás diciendo esto? Ubícate. Él le hizo la misma pregunta a Adán para ubicarse en que había pecado, en que había cometido un error. En Isaías 40, que acabo de leer, esa pregunta, ¿por qué te quejas, Jacob? Cuando Dios la hace, es para que Jacob e Israel se ubiquen en por qué están preguntando eso, por qué lo están diciendo, por qué lo están manifestando de esa manera. ¿Para qué? Para que lleguen a la conclusión de que están hablando así porque están fatigados. Jacob estaba fatigado. Hay muchos con fe, aman a Dios, pero están cansados, están fatigados por los retos, las batallas, los ataques, las noticias. Hoy es que el Señor te va a dar nuevas fuerzas y vas a arrancar de nuevo y con mayor brío. Hay gente que ha batallado tanto, esperando, y ha luchado tanto, y ha pasado años de una cosa a la otra, y suelta una cosa, arregla la una, se viene la otra. Y a pesar de que no han renunciado a Dios, a pesar de que lo siguen amando, a pesar de que hay en su corazón ese deseo de seguir adelante sirviéndole, ya no están hablando igual. ¿Por qué? Porque están fatigados, hablan diferente y la percepción es nublada por el cansancio. Es como cuando estás cansado por el trabajo, que empiezas a ver cosas que ves como nublado, cosas que no son. Cuando tu cerebro está cansado, la percepción cambia. Hay gente cansada en el cuerpo de Cristo y creen que el problema es la fe. El problema es que están fatigados espiritual y físicamente. Es una combinación de lucha y resistencia, de ver lo que ves y aún así seguir luchando. Pero llega un momento donde la lucha es tal que humanamente viene la fatiga que nos domina. Lo segundo que cambia es la manera de hablar. Empezamos a hablar negativamente, aún hasta con rabia. Lo tercero que cambia es la manera de actuar. Hay días que no resistimos ni siquiera lo que antes resistíamos. Lo que antes nos parecía un chiste ahora ya nos molesta. Pero lo más importante es que cambia nuestra manera de creer. Por eso Jacob empezó a pensar que a Dios no le importaba su camino, su vida. Pensó que ya se le había ido el tiempo. Hay pensamientos de agotamiento. Peor aún, sentimos que estamos traicionando la fe, traicionando a Dios, traicionando los principios. El enemigo no tiene que robarte nada ni enfermarte siquiera, porque cuando nos agota, cuando nos fatiga, todo se derrumba. Primera de Reyes 19:3 nos cuenta cómo Elías, un profeta tan importante de ese tiempo, dice que se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Otro motivo para fatigarse. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. La fatiga nos trae hasta deseos de no vivir más. Y dijo: estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. La fatiga nos trae deseos de dormir. No queremos saber de nada, no queremos saber de la vida, no queremos absolutamente nada. Este profeta acababa de vencer 400 profetas de Baal. Y hasta las ganas de vivir se le fueron.
Era un absoluto agotamiento, una absoluta fatiga. Había batallado, había luchado contra los ídolos, pasó por un desierto. Y hay días, como nos pasa a nosotros, que no queremos sentirnos como nos sentimos, pero nos sentimos así. En Jueces 15:15 te llevo un ejemplo que es el ejemplo de Sansón. Dice, con la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Como tenía mucha sed, clamó al Señor. Tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso voy ahora a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos? Mató 1000 enemigos y ahora decía que se iba a morir de sed. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Agotamiento. En Génesis 25:29 dice, un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Y fue cuando Esaú le vendió su primogenitura. Esaú estaba tan agotado, con tanta sed, que el valor de las cosas espirituales las perdió. Dejamos de servir a Dios, tiramos todo en ese momento que nos sentimos agotados, que nos sentimos fatigados. En ese momento también Esaú lo perdió todo. Salmo 69:3 dice, cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Este es un salmo de David. Estaba tan agotado que empezó a hablar negativamente. La promesa que no se cumple es tormento al corazón, dice la palabra. Hay personas que están agotadas, que están fatigadas por esperar una promesa que Dios les ha dado. Y el diablo se está aprovechando de esto. Marcos 6:48-49 dice que en la madrugada Jesús vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Remar implica un esfuerzo físico, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. A veces es tanto el cansancio y el agotamiento que hasta vemos las cosas de Dios como si fuera el mismo diablo que las hiciera. Mucho de lo que el diablo hace es llenarnos de preocupaciones, ocupaciones, de compromisos, de tanto que hacer para agotarnos, para que no escuchemos a Dios, para que estemos tan ocupados para buscar a Dios, para creer en Dios, que aprovecha todo eso en nuestra contra. Las iglesias religiosas, las iglesias fariseas, ponen a las personas a los que sirven tantas cargas que ya no tienen tiempo ni siquiera para tener tiempo con Dios. Por eso Apocalipsis 3 habla de las sinagogas de Satanás, porque el enemigo se ha metido en la propia religión para cargar a la gente. Ni fuerzas para servir a Dios tienen y hacen de la oración un problema, de la célula un problema, del servicio con los jóvenes un problema, de todo es un problema. Y lo único realmente necesario es esperar a Dios y creer en Él, y no es llevar las cargas de los fariseos. El enemigo quiere fatigar para distorsionar la fe y la verdad. El Señor dijo que su carga era ligera. Y por eso cuando hay ministerios donde la carga es ligera, no creen en ese ministerio, porque estamos tan acostumbrados a llevar las cargas, las doctrinas de hombres, las cargas fariseicas, que realmente lo que Dios quiere que se haga es que nosotros llevemos una carga liviana, que no nos fatiguemos. Y el diablo usa la buena voluntad de servir a Dios para cargar a la gente con mandamientos y exigencias que no fue Dios quien las colocó. Tanto lío nos hemos inventado, tanto lío se han inventado los religiosos, que ya no sabemos cómo pisar, ni cómo caminar, ni cómo movernos, ni cómo vestirnos, ni cómo enseñar, ni cómo exhortar, ni cómo siquiera servirlos, porque ahora es porque sí, porque no y por si acaso, pero te quieren fatigar. Tantas cargas que nosotros mismos nos inventamos poniéndonos trabajos, compromisos para ayudar a los demás, para que al final de cuentas, ¿qué costó? ¿Qué valió eso?
No tienen ninguna razón. Queremos arreglar la casa ahora, nos ahogamos porque no hemos hecho la ropa y se trabaja 6 días a la semana y el día de descansar y estar en la familia estamos estresados porque tenemos 1000 cosas por hacer. Y vivimos de estrés en estrés, sufriendo por los demás, por lo propio y por si acaso por lo del vecino, por si me faltó algo, por qué preocuparme. Y terminamos como vacas hinchadas por los niveles de cortisol elevados en cosas que ni siquiera Dios nos ha dicho que metamos la mano. Llegamos a un agotamiento mental, físico y espiritual por cosas que no tenemos que hacer, que le corresponden en últimas a los demás, pero que en tu buena voluntad terminas metiendo la mano, donde a cada uno le corresponde hacer lo suyo. Sí, es bonito ayudar, es bonito servir, pero no todo lo tienes que hacer. Cada uno tiene responsabilidades. La Biblia las señaló claramente. Dice que el que coma uvas agrias, que se le destiemplen los dientes, no se le tienen por qué destemplar a los demás. Hay gente que está deshidratada espiritualmente por tanto desagüe del agua que da. La vida es más sencilla que eso. Así lo hizo Dios. Pero nosotros nos encargamos de complicarlo, dice Eclesiastés. Corriendo por hacer más y más porque no dependemos de Dios. Se tiene una casa bonita y ni siquiera se disfruta, porque las casas solo tienen fantasmas que están corriendo afuera por tener más, por hacer overtime, por hacer más tiempo en el trabajo y porque sencillamente no se depende de Dios. Cuando estás fatigado, el enemigo se aprovecha. Cuando te sientes fatigado, cansado, empiezas a hablar, a actuar y a pensar erróneamente. Hay varias cosas que en este mensaje quiero señalarte respecto a lo que se tiene que hacer o tener en cuenta en estos tiempos. Número 1, volver a lo que has sabido y que Dios te ha enseñado. Él es supremo y poderoso. Él sigue siendo Dios y tiene el control. Las cosas cambian, pero Él no. En la barca los discípulos gritaban, pero Él dormía. Número 2, la divinidad de Dios que no desfallece ni se fatiga. Aunque te canses tú, Él nunca se va a cansar. Número 3, la sabiduría de Dios que nadie la puede entender. Él sabe lo que hace. Deja de tratar de enseñarle a Dios lo que tiene que hacer. Él no te necesitó cuando hizo la creación. Hay sobrecargas y fatigas por hacer lo que no tienes que hacer. Si estás haciendo demasiado es porque estás confiando poco. Y si estás haciendo poco es porque estás confiando mucho. El Señor te dice, yo te miro. Yo estoy mirando lo que estás haciendo y te voy a fortalecer. Y quiero yo decirte algo, el problema no es Dios. El problema es la fatiga porque hiciste más de la cuenta. Se te fundió el motor porque excediste el vehículo más allá de lo que el aceite podía trabajar. Dios no va a permitir que te quedes agotado o que tires la toalla. El Señor va a renovar tus fuerzas como el búfalo y Él te va a levantar. Él te va a dar lo que tú necesitas para salir de esa fatiga espiritual. No te lo estoy deseando, sino que te lo estoy profetizando. Que Dios te bendiga. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado
a veces sufrir. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor.